el testimonio de los sobrevivientes de la matanza, ese crimen de Estado en Acteal, sigue siendo clave para conocer qué ocurrió aquel trágico 22 de diciembre de 1997, en aquel paraje del municipio de Chenaló, Chiapas. El relato de los sobrevivientes y que fueron entrevistados en aquel tiempo, pocas horas después del asesinato de 45 indígenas, ha permitido que quede plasmado la reconstrucción de aquellos crueles hechos. Buena parte de estos relatos han sido inéditos, fueron inéditos durante mucho tiempo. Recordemos que el teleperiodista Ricardo Rocha en aquel momento transmitió en Televisa, dio cuenta de estos hechos. Claro, se metió en un problemón, pero pues no lo pudieron ocultar, como tantos otros crímenes de Estado, crímenes de lesa humanidad que llevan a cuestas estos lacayos, estos genocidas en el poder. Aquel ataque fue perpetrado por entre 60 y 90 hombres armados que dispararon contra 350 indígenas indefensos de las abejas que rezaban por la paz en un claro cercano a la carretera. La mañana del 22 de diciembre, los agresores salieron desde Los Chorros, escoltados por las policías. Divididos en grupos, rodearon el lugar desde las partes altas y dispararon desde varios flancos. Uno de los eventos sin duda más graves de los que hemos tenido cuenta, uno de los eventos que duelen, en realidad duelen y mucho, sobre todo por la impunidad. El retrato fiel de lo que ha estado ocurriendo en este país desde hace tanto. Y lo más grave es que sigue ocurriendo, sigue sucediendo, lo estamos padeciendo todos y los crímenes de Estado no cesan. Y pensar, y es gravísimo, pensar que el genocida invisible, como lo llamó Canal 6 de Julio a este asesino, a Ernesto Zedillo, que en aquel tiempo estaba en la presidencia, este fulano que la mayoría no lo sabe, pero sigue dañando de una forma terrible a este país. Este asesino está muy bien parado en el Banco Mundial. Este asesino ha sido de los que han entregado todos los recursos de este país a costa de la sangre de tantos mexicanos. Este asesino recibe 10 millones de pesos anuales como pensión, aparte de lo que sabemos de las pensiones multimillonarias de estos asesinos que usurparon o que fueron impuestos en el cargo de presidente de este país. A este le paga el Banco de México 10 millones de pesos anuales de nuestro presupuesto a este asesino para que viva cómodamente el resto de su vida. De ese tamaño la impunidad en México. Y es importante entonces recordar lo que sucedió, escuchar las voces, y en este clip que vamos a escuchar es el retrato del México que no ha cambiado en 18 años. Y que al contrario, hoy eventos como este pues están más expuestos que nunca, son más repetitivos y hoy les vale madre que nos demos cuenta de ellos. En aquel tiempo pues fue un escándalo que por supuesto se trató de tapar, de minimizar. Hoy lo hacen con todo el descaro. Acteal, a 18 años de este crimen de Estado que sigue impune. Muertos son 45. Sí, y hay más heridos. Y eso fue lo que ocurrió el día de ayer en Acteal. Un cruel
absurdo, inaceptable acto criminal que solo puede tener como respuesta la aplicación más firme y severa de la justicia. Lo de Acteal fue una típica acción propia del terrorismo de Estado, con una responsabilidad directa del presidente de la República, Ernesto Zedillo. Estuvo metido el ejército mexicano en la seguridad pública y parte del gobierno también. La estrategia del gobierno con el EPR ha sido de una dureza desmedida. Estaban en un campamento cerca de la iglesia, donde cuando llegaron a las 10 de la mañana de los grupos priistas. Entonces ya después cuando llegaron los agresores, entonces lo mataron y ya después lo llevaron a esa red. Por eso estaban todos en su campamento de la iglesia. Y después cuando llegaron esos agresores se fueron a esconder a un ladito del templo, como en forma de un arroyito, una lomita. Cuando llegaron los agresores salieron abajo de la ermita, o sea, subiéndose abajito de la ermita y unos bajándose en la carretera y tirando muchas balas. Dice que el muchachito pues se escondió tan rápido, pero muchas balaceras. Dice que cuando lo vio que había más muertos, entonces entró una persona, dio cuenta que hay otros que están vivos, pues lo echó otras balas más para que quedaran bien muertos. ¿Sí? Desgarrador esto que escuchamos, desgarrador estas voces narrando esta tragedia. Este crimen de Estado que sigue impune, este crimen de Estado perpetrado desde el poder, este crimen de Estado donde el PRI tuvo todo que ver. Ahí tenemos a Choyfet, ahí tenemos a Zedillo y toda la camarilla de estos narcopolíticos que son capaces de esto y más. Y lo más preocupante es que pueden pasar todos estos eventos, estos miserables eventos trágicos, y el PRI, bueno, el PAN, el PRD y los cómplices siguen ahí. ¿Qué tendría que pasar en este país para que de una vez por todas saquemos a estas ratas? ¿Qué tendría que pasar en este país para que exijamos todos los ciudadanos golpeados por este sistema, que estas ratas ya ni siquiera puedan existir como partido? ¿Quién sabe? El asunto es que ahí siguen, y lo peor es que siguen cometiendo crímenes de Estado, crímenes de lesa humanidad. Genocida invisible, como lo llamó Canal 6 de Julio a este asesino, a Ernesto Zedillo, que en aquel tiempo estaba en la presidencia. Este fulano que la mayoría no lo sabe, pero sigue dañando de una forma terrible a este país. Este asesino está muy bien parado en el Banco Mundial. Este asesino ha sido de los que han entregado todos los recursos de este país a costa de la sangre de tantos mexicanos. Este asesino recibe 10 millones de pesos anuales como pensión, aparte de lo que sabemos de las pensiones multimillonarias de estos asesinos que usurparon o que fueron impuestos en el cargo de presidente de este país. A este le paga el Banco de México 10 millones de pesos anuales de nuestro presupuesto a este asesino para que viva cómodamente el resto de su vida. De ese tamaño la impunidad en México. Y es importante entonces recordar lo que sucedió
escuchar las voces y en este clip que vamos a escuchar es el retrato del México que no ha cambiado en 18 años y que al contrario, hoy eventos como este pues están más expuestos que nunca, son más repetitivos y hoy les vale madre que nos demos cuenta de ellos. En aquel tiempo pues fue un escándalo. Fue un escándalo que por supuesto se trató de tapar, de minimizar. Hoy lo hacen con todo el descaro. Acteal a 18 años de este crimen de Estado que sigue impune. Muertos son 45. Sí, y hay más heridos. Y eso fue lo que ocurrió el día de ayer en Acteal. Un cruel, absurdo, inaceptable acto criminal que solo puede tener como respuesta la aplicación más firme y severa de la justicia. Lo de Acteal fue una típica acción propia del terrorismo de Estado, con una responsabilidad directa del presidente de la República, Ernesto Zedillo. Estuvo metido el ejército mexicano en la seguridad pública y parte del gobierno también. La estrategia del gobierno con el EPR. El testimonio de los sobrevivientes de la matanza, ese crimen de Estado en Acteal, sigue siendo clave para conocer qué ocurrió aquel trágico 22 de diciembre de 1997, en aquel paraje del municipio de Chenaló, Chiapas. El relato de los sobrevivientes y que fueron entrevistados en aquel tiempo, pocas horas después del asesinato de 45 indígenas, ha permitido que quede plasmado la reconstrucción de aquellos crueles hechos. Buena parte de estos relatos han sido inéditos, fueron inéditos durante mucho tiempo. Recordemos que el teleperiodista Ricardo Rocha en aquel momento transmitió en Televisa, dio cuenta de estos hechos. Claro, se metió en un problemón, pero pues no lo pudieron ocultar, como tantos otros crímenes de Estado, crímenes de lesa humanidad que llevan a cuestas estos lacayos, estos genocidas en el poder. Aquel ataque fue perpetrado por entre 60 y 90 hombres armados que dispararon contra 350 indígenas indefensos de las abejas que rezaban por la paz en un claro cercano a la carretera. La mañana del 22 de diciembre, los agresores salieron desde Los Chorros, escoltados por las policías. Divididos en grupos, rodearon el lugar desde las partes altas y dispararon desde varios flancos. Uno de los eventos sin duda más graves de los que hemos tenido cuenta, uno de los eventos que duelen, en realidad duelen y mucho, sobre todo por la impunidad. El retrato fiel de lo que ha estado ocurriendo en este país desde hace tanto. Y lo más grave es que sigue ocurriendo, sigue sucediendo, lo estamos padeciendo todos y los crímenes de Estado no cesan. Y pensar, y es gravísimo, pensar que el Ha sido de una dureza desmedida. Estaban en un campamento cerca de la iglesia, donde cuando llegaron a las 10 de la mañana de los grupos priistas, entonces ya después cuando llegaron los agresores, entonces lo mataron y ya después lo llevaron a esa red. Por eso estaban todos en su campamento de la iglesia. Y después, cuando llegaron esos agresores, se fueron a esconder a un ladito del templo, como en forma de un arroyito, una lomita. Cuando llegaron los agresores, salieron abajo de la ermita, o sea, subiéndose abajito de la ermita y unos bajándose en la carretera y
tirando muchas balas. Dice que el muchachito pues se escondió tan rápido, pero muchas balaceras. Dice que cuando lo vio que había más muertos, entonces entró una persona, dio cuenta que hay otros que están vivos, pues lo echó otras balas más para que quedaran bien muertos. Sí. Desgarrador esto que escuchamos, desgarrador estas voces narrando esta tragedia. Este crimen de Estado que sigue impune, este